Hola, buenas. En el videotutorial de esta clase voy a presentaros el cuarto módulo del taller de integrales. En este módulo vamos a trabajar las integrales tipo arcoseno y arcotangente. Es decir, integrales cuyo resultado nos generan funciones trigonométricas inversas. Por lo tanto, como ya hemos hecho con las reglas de integración elementales en los módulos anteriores, para poder plantear e ir complementando nuestra tabla de integrales inmediatas, de nuevo vamos a pensar en el proceso inverso. Por ejemplo, aquí tenemos la función arcoseno, sabemos que su derivada nos generaría la expresión 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, por lo tanto, para tener una regla de integración inmediata, bueno, tendríamos que plantear, pues eso, que la integral de 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, el resultado nos daría arcoseno de x. Para el caso del arcotangente, que es la otra regla de integración que trabajamos en este módulo, pues lo mismo, pensemos en cuál es la derivada del arcotangente de x, sabemos que es el cociente de 1 partido por 1 más x al cuadrado, por lo tanto, nuestra regla vista en la tabla de integración nos dice que la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado da como resultado arcotangente de x. Obviamente, siempre añadimos esa constante indefinida de integración. Algunos detalles que quiero tener presente. Hay formularios de integración en los que incorporan también en la tabla de integrales inmediatas reglas que dan como resultado el arcocoseno y el arcocotangente. Yo no la incorporo, ni una ni la otra, porque sabéis que la única diferencia es un signo negativo. Por ejemplo, la derivada del arcocoseno es la misma que la del arcoseno, pero con un signo negativo en el numerador. Por lo tanto, no tiene mucho sentido duplicar las reglas, porque en definitiva, si nos encontráramos con este cociente, con el negativo, bueno, pues el negativo lo podríamos extraer fuera de la integral y el resultado podríamos darlo también como menos arcoseno de x. Lo mismo para el caso de si tuviéramos un negativo en el numerador de este caso, de este de aquí. Por lo tanto, son dos reglas que no he incorporado por la similitud con las que aquí estamos viendo. Tenemos a su vez, como siempre, en todos los módulos, la versión regla de la cadena tanto del arcoseno como la del arcotangente. Esa versión en la que sí, lo que aquí nos está haciendo el papel de x, resulta que tenemos una función, bueno, podremos aplicar la misma regla que tenemos aquí, siempre y cuando tuviéramos dentro de la integral la derivada, que es lo que observamos aquí. Lo mismo para la regla de arcotangente. Y otro comentario a realizar. Fijaros, muchas veces nos vamos a encontrar con una expresión muy parecida a la que nos plantea la tabla de integrales inmediatas, pero en lugar de tener este 1, tenemos un número. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso lo he llamado el formato más general de la regla del arcoseno y de la regla del arcotangente. De hecho, un comentario, en el anexo final del taller, o sea, en el anexo de los que al final del ebook os enseño el resumen de las reglas de integración, etcétera, la que incorporo es justamente la versión general. Por lo tanto, creo que realmente a la hora de memorizar deberíamos recordar esta, porque simplemente lo único que tenemos que tener presente es que si en lugar de la constante 1 tenemos un valor numérico, bueno, pues la regla es la misma, pero la x va dividida de la raíz cuadrada de ese número. Y lo mismo para el arcotangente, con la salvedad de que además aparece una constante multiplicativa para el arcotangente. Y obviamente, pues lo mismo para las versiones regla de la cadena. Ya digo, lo importante, si acaso, es recordar estas versiones más generales, tanto para la regla del arcoseno como la del arcotangente, y de hecho, insisto, en el anexo final del ebook del taller, donde os muestro
la tabla de primitivas inmediatas o de integrales indefinidas inmediatas, las que contemplo son estas versiones más generales. Vamos a trabajar ahora los ejercicios modelo resueltos y mirad, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Los dos primeros ejercicios, más que en resolver integrales que supongan simplemente aplicar las reglas anteriores, he querido plantearos la demostración de esa versión más general, tanto para la regla del arcoseno como la del arcotangente. Por lo tanto, fijaros, partiendo de la integral que nos plantea la versión general de la regla del arcoseno, nuestro objetivo va a ser intentar llegar, o sea, partiendo de aquí, nuestra intención es usar esta regla para llegar a la resolución de la integral, esta regla de aquí. Por lo tanto, lo primero va a ser que el número que hace el papel de A se transforme en un 1. Lo vamos a tener que hacer ajustando con constantes dentro de la integral. Y entonces, lo que en la integral de partida será x, luego acabará siendo f. Porque una cosa pues va a obligar a la otra. Y luego, pues bueno, miraremos de ajustar, tener la derivada y ya podremos dar respuesta. Y eso lo vamos a hacer tanto para la regla general del arcoseno como la regla general del arcotangente. Volviendo al planteamiento, pues fijaros, en este primer paso, buscando como objetivo pues que aquí observemos el número 1, dentro de la raíz cuadrada he extraído factor común la A del binomio a menos x al cuadrado. Al extraerla factor común, obviamente, x al cuadrado debe quedar dividida por a. En el siguiente paso, esta a que he extraído factor común, pero queda todavía dentro de lo que es la raíz cuadrada, la separo de la raíz cuadrada de la expresión 1 menos x cuadrado partido por a. Y obviamente al separarla nos va a quedar como una constante multiplicativa en el denominador raíz cuadrada de a. Además, x cuadrado dividido por a, extraigo el exponente común que podríamos considerar para la x y para el denominador, pero obviamente el denominador queda convertido en raíz cuadrada de a. Entonces, fijaros bien, ahora tenemos una expresión que ya hemos conseguido ese 1, pero aquí hemos dejado de tener x, la x que teníamos al principio. Pasamos a tener una función que es x partido por raíz cuadrada de a. Su derivada es justamente la constante 1 partido por raíz cuadrada de a, que justamente la tenemos aquí. La tenemos porque hemos extraído la a del interior de la raíz cuadrada. Bueno, más que extraer, la hemos separado. Entonces hemos conseguido tener, con esa transformación, justamente la derivada que necesitamos para poder justificar la respuesta de la integral. Y por lo tanto, pues ya hemos demostrado esa regla más general para la integral que da como resultado el arcoseno de la función. Lo mismo para el caso que nos da como resultado arcotangente. Fijaros, objetivo, conseguir el 1, transformar esta constante a en el 1. Para ello aquí extraemos factor común. Al no haber raíces, bueno, pues esa extracción, digamos, ya es el último paso que hemos hecho. O sea, no ha habido luego que separar como ha pasado aquí, que de aquí lo que hemos hecho ha sido separar la a del resto de la expresión con raíz. Bueno, pues aquí, una vez extraída factor común, esa constante la hemos extraído fuera de la integral. Al mismo tiempo, x al cuadrado partido por a lo hemos escrito como una potencia de exponente 2. Para ello hemos considerado el exponente común al numerador y al denominador, pero bueno, pues en el denominador de x hemos tenido que modificar la expresión y dejar raíz cuadrada de a. Entonces aquí nos encontramos con la misma situación. Necesitamos la derivada de quién es el argumento para que la respuesta sea arcotangente. En este caso vuelve a ser x partido por raíz de a. Como su derivada, en este caso, no la tenemos en el interior de la integral, lo que hacemos es multiplicamos
por 1 dividido de raíz cuadrada de a, pero para compensar que hemos introducido esta constante, multiplicamos por su inversa, es decir, por directamente raíz cuadrada de a. Entonces ya podemos garantizar que la integral que tenemos aquí es directamente el arcotangente del argumento x partido por raíz cuadrada de a, y bueno, como último paso también hemos adaptado esta constante multiplicativa al formato 1 dividido por raíz cuadrada de a, que de hecho, normalmente ya sabéis que cuando damos resultados en matemáticas donde aparecen raíces cuadradas o raíces en general en denominadores, solemos hacer el paso contrario al que hemos hecho aquí, es decir, intentamos racionalizar. Y aquí lo que hemos hecho ha sido lo contrario, desracionalizar. Bueno, a ver, si hubiéramos dejado como respuesta raíz cuadrada de a dividido por a, estaría perfecto también. Lo que sucede es que por facilidad de memorización de la regla, es preferible que tengamos escrito 1 dividido por raíz cuadrada de a, ya que se parece más a lo que también damos como respuesta dentro del argumento. Pero ya, insisto, normalmente una respuesta así lo que hacemos siempre es racionalizarla, aunque aquí no haya sido el caso. Bueno, y los otros dos ejemplos resueltos, se me ha ido la página, voy ya aquí. El C y luego veremos el D, bueno, pues son ya aplicaciones directas de estas dos reglas. Por ejemplo, el caso C nos plantea una integral donde el hecho de que ya veamos aquí la raíz cuadrada en el denominador nos hace pensar directamente en la regla del arcoseno. Eso sí, la regla general. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos un 1, tenemos un 4. Entonces, no vamos a hacer el proceso deductivo que hemos explicado en la demostración del apartado A, sino que directamente aplicamos la regla en su versión general. Pero cuidado, fijaros que tenemos x a la 6, no x al cuadrado. Bueno, pues ¿qué hacemos? Adaptamos esta potencia, x a la 6, para que tengamos con exponente 2 una función, que en este caso sería muy sencillo. Extraemos el factor 2 del exponente y nos quedaría realmente la expresión con x al cubo al cuadrado a su vez. Entonces tenemos la versión general, retrocedo para que lo veamos, tenemos la versión general del arcoseno, pero en formato regla de la cadena. Tenemos la constante, que en nuestro ejemplo es el 4, y una función elevado al cuadrado, que en nuestro caso esa función es x al cubo. Necesitamos confirmar que tenemos la derivada para poder aplicar esta regla. Veámoslo. Bueno, pues tenemos x al cuadrado cuando sabemos que la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Un detalle, en todo esto, además, esta constante 7 la he extraído fuera porque no me arregla en absoluto nada, es decir, es una constante que no me hace falta. Yo lo que necesito para tener la derivada de x al cubo es un 3. Por lo tanto, he extraído el 7, colocamos el 3 en el siguiente paso, es una constante multiplicativa que si es lo único que nos hace falta para poder cumplir con el requisito de tener la derivada de x al cubo, sabemos que lo podemos hacer siempre y cuando este 3 que hemos introducido quede compensado con su inversa fuera de la integral, de ahí que aparezca el 3 en el denominador del 7, para compensar este 3 que hemos introducido. Por lo tanto, aquí ya tenemos la posibilidad de dar respuesta a nuestra integral aplicando la regla del arcoseno en su formato general y además en el formato de regla de la cadena. Lo último que hemos hecho ha sido simplemente la raíz cuadrada de 4, como es una raíz calculable de forma exacta, pues responder a su cálculo poniendo 2 en el denominador. Y el apartado D, pues es un ejemplo para poner en práctica la otra regla, la del arcotangente. Tenemos la misma situación, aquí deducimos que vamos a trabajar con el arcotangente por el formato del denominador, no hay una raíz cuadrada, además observamos una suma, pero como este 9 no es un 1, pues hay que pensar en el formato general de la regla del arcotangente. Por lo tanto, el otro elemento a observar es que en lugar de x al cuadrado tenemos x a la cuarta. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Extraemos el exponente 2 por aquello de la potencia de potencias, entonces realmente tenemos el cuadrado de una función que a su vez es x al cuadrado.
El 5 no nos ha hecho falta en el interior de la integral, porque de hecho la derivada de x al cuadrado es 2x, por lo tanto ese 5, como no me hace falta, lo extraigo fuera. Y el objetivo ahora es introducir el 2, que es una constante, para poder disponer de la derivada de x al cuadrado. No puedo introducirlo si antes también no lo extraigo o no lo compenso con su inversa. Por lo tanto, de ahí que observéis el 2 en el numerador de la función integrando y en el denominador de la constante 5 que habíamos extraído. Por lo tanto, ya estamos en disposición de dar respuesta a esta integral con el factor 5 medios por delante. Aplicamos la regla del arco tangente y aquí en este caso también como último paso pues esa raíz cuadrada de 9 nos permite dar una respuesta exacta. La raíz cuadrada de 9 es 3 y por lo tanto pues en el último paso nos daría como resultado del argumento del arco tangente x cuadrado partido por 3 y como factor multiplicativo pues bueno 5 medios por 1/3, al final 5 sextos. Bueno, y ya está. Estos son los 4 modelos de ejemplos resueltos que os he querido enseñar para que los tengáis de pauta a la hora de practicar nuestras reglas de integración de funciones que dan como resultado arcoseno y arcotangente. Como siempre, ahora lo que queda es que vosotros practiquéis con la lista que os propongo, una lista de una serie de integrales, de las que disponéis al final del ebook, el anexo de soluciones, para que podáis autocorregiros de forma directa el resultado al que llegáis. Si no os cuadra, además, os recuerdo siempre, tenéis un otro anexo, el de resoluciones, donde tenéis el detalle paso a paso de cada una de las integrales y el siguiente nivel de consultoría, como también siempre os recuerdo, si hay algo que en ese paso a paso no entendéis, tenéis siempre a vuestra disposición en el campus el foro para plantearme todas las consultas que creáis oportunas. Yo, en cuanto me llegue el aviso al correo electrónico de una nueva consulta, intento responderla lo antes posible. Y nada, esto ha sido todo en este video tutorial de la clase en la que os he explicado el cuarto módulo del taller de integrales. Seguimos con más módulos, ya hasta la próxima. Chao.